posteos que investiga la justicia. Hablamos del crimen de Villa Crespo, triple crimen y un suicidio, ¿no? Y mira esto, Laura Leguizamón, pasados los años necesitábamos más Chocobar. Uno de los tantos posteos que hacía esta mujer, comentaba de política. Sí. Comentaba bastante, Sí, Chocobar, ¿no? El un policía, pensamiento ¿se acuerdan? con Cuando- bien centro-derecha, ¿no? ¿Con qué lo vinculas? ¿Da la impresión que tal vez lo conocía esta persona? Sí, y tal vez, viste, fiestas en las que se involucraba, Claro, digo, gente que sí, también sí. estaba bien, como para demostrar que era una pareja que se mostraba, que salía, que tenía vida social, ¿no? De buen nivel. Y acá Adrián Seltzer, el hombre que pone genia y diosa, avalando muchísimo a su esposa. Muchísimo a su esposa, en varios de los posteos. Fiora, perdón. Hablando bien Sí, todo el tiempo. En ¿no? todos los videos, En todo todo el habla video siempre que le dijo agradezco a Dios, ¿no? de una persona Tenerla. amada, gracias por la familia y todo. Y esta es la respuesta, ¿no? Sí, vos sabés que no posteaba, hacía mucho tiempo que no posteaba, puso esa foto con la mujer por el cumpleaños, cumplía 50 años. Y esa respuesta, ¿no? De Laura, que llama la atención. Perdón, porque ¿por qué vos... le pregunto a Fiora? Porque el Instagram de Seltzer es privado, pero Sí. Fiora pudo acceder por alguien conocido. Sí. Y obviamente podemos tener, gracias a eso, todos estos posteos. exacto. Ahora sí, Sí, dale. no, y me contaba esto, ¿no? Que llamó mucho la atención la respuesta de Laura con este gracias a secas. Seco. Con Digo, el genio y diosa, con eso. Claro, Con es que vos ese a le una conté. pareja, Lili, Y si no, vos estás gracias, mi enamorada, amor. gracias mi Un amor, gracias, iconito, no un sé. icono, algo le O- pone. o un puso corazoncito. poquito No, más corazón amoroso. le puso. No, el está like. marcado. le puso un like. Solo el like. Que él Esto lo es puso el el like. ¿o no? Esto es el like, pero Sí. no es gracias mi amor o gracias corazón y Claro. varios. Claro. Yo le A pongo secas, un beso, gracias a corazón, seca, ¿no? abrazo, no sé, todo. Y es raro. Y esto fue Chin, chin. en fines de marzo, ¿no? La manito. Esta Claro. respuesta. Quiere decir que la relación no estaba Sí. pasando por un buen momento, ¿no? Tal vez, algunos ahí le ponen qué hermosos, Quizás ¿no? ahí Arriba es Aliado y alguien él que hizo le da la posteo. despedida, Sí, ¿no? acá le pone Dice que un sopa. corazón. El de arriba. Recordaba siempre, Dime que recordaba. Recordada nuestro siempre corazón. nuestro corazón. No, y eso es por Eso es 11 ahora, claro. horas. Hace 11 horas, mirá. Claro, Es ahí ya, está, 11 ya horas. fallecida. Claro, ya fallecida, recordando esto, 2 semanas, ¿no? Bueno. Pero hay otra, ¿no? Que llama mucho la atención de todos estos posteos Sí. también. Pero A acá, ver. ¿Qué es? seca. Ahí Sí. es Adrián Seca la mujer. Seltzer, que escribió el 6 de junio esto del 2022, pero Sí. que Esto ya es un chat privado. es un chat privado que está siendo analizado por algunas, digamos, para tratar de encontrar algo, ¿no? Algún dato que lleve a la personalidad de cada uno. Hablan ¿Este de dónde viene? Esto te doy contexto. Qué tragedia, Es Dale, una no entiendo foto, nada. es una foto de un hombre de traje conocido, de Adrián Seltzer, conocido. Empieza la charla, claro, y le dice, ¿no? Qué bien que le queda el traje, empieza ahí un intercambio. Y Apa, claro, le dice él. ¿eh? Apa, le dice. Sí. Claro, Se hace lo que se puede, Él no con me otro quejo hombre. de nada, ¿no? Claro, ¿Viste pero eso cuando viene de te- otra cosa. Sí, te Sí. hace Junio. otra cosa del 20... Qué y acá tragedia acá por el empieza a traje. caer, en ¿qué octubre. tragedia contesta la persona que subió Apa. la foto con el traje? Claro. Es hincha de River esta Claro. persona. Y le Ok. pone qué tragedia, porque uno Claro. va a decir, ¿no? La típica de cargar Ahí qué lo tragedia aclara por el abajo. traje. ¿Y qué dice? Claro. Él le responde, Adrián, Dale, ninguna Fiora. tragedia. Ninguna Sí, tragedia. Todo un acontecimiento, felicidades. Claro. Y la persona que subió la foto dice, digo tragedia por el traje. La verdad que fue un acto muy emotivo. Evidentemente se empinchó conocían. Se para, empinchó para algo. un evento, una para ocasión algo, Para un importante. evento. Y acá No la entiendo. otra parte. Además, Acá A vamos. ver, sí, dale, acá. a ver. Vamos a detenernos ahí, porque le contesta, si no fueras gallina, serías perfecto. ¿Qué quieres decir vos, Fiora? No sé, a Ay, mí me hace chicos, ¿qué ruido. estás queriendo decir, Me hace Fiora? ruido esa ¿Cuál es respuesta. la...? A ver, en serio estamos... perdón, ¿no? Pero, ¿qué estamos interpretando de Y esto? Lo que perfecto, dijo vos le era de decís a River. otro Pero pará, el chico, otro se está perfecto. riendo igual, se toma con Ese humor. Sí. Es un diálogo Entre amigos. entre amigos, No, no son con amigos. No hay algo. bueno, conocidos, el fútbol. Esto es ¿No hay otras un diálogo intenciones de fondo? normal. ¿Qué serías perfecto? Es lo típico. La Alguien, está elogiando tal vez de es su de elegancia, Boca. ¿no? Sí, Porque sí, le sí, dice, la ocasión él es de ameritaba, Boca. te felicito. Adrián era de Boca.
Adrián era de No Boca. veo nada raro Sí. acá, chicos. Y este muchacho es de River. Perdón, ¿no? Que te El la otro lo baje. toma Y pero- le con humor. contesta así. Sí. ¿Verdad? ¿No sigue la charla ahí? No, queda ahí. No, le pone jajaja y ahí se cortó. Pero bueno, a mí lo que me dice esta persona que lo tomó como que le estaba No le estaba gustó, tirando. lo incomodó. Para mí No, hay no. un está. cierto Lo histérico. incomodó. La Sí. otra persona dice, a mí Ok. me incomodó y de hecho se acordó y lo guardó porque es de octubre del 2022, porque si no vos lo borrás. Pero Yo lo queda. borro, son demasiado viejos, No, voy por ahí borrando. queda ahí archivado y bueno, ante la noticia obviamente decís, ay, Pero esta mirá persona cómo me se había acordó. escrito y lo buscás y vas al chat y, Sí. lo recordás, ¿no? Porque claro, pasó en octubre del 2022. Por eso se acordó, chicos, son más de Y 5 evidentemente años. fíjate que el 3 chat, años, perdón. fíjate que el chat comienza el 6 de junio del 2022. Claro. O sea, ellos venían hablando a lo largo de Sí. ese año. O sea, se conocían. Ahora, cuando vos recordás, a partir de que pase algo así, recordás Exacto, este chat, esto me es porque te parece. hizo ruido en su Por momento. eso digo, Claro. a él lo incomodó. Si le no lo hizo dejás pasar ruido. por alto. Si no lo dejás pasar, si te Esta parece algo- persona cree que hay algo detrás del crimen que tiene que ver con, por ejemplo, una salida como esta. Sí. Como Y en el- comentarios. Y en el trato que tuvo, me habla como de una persona bipolar. Ah, mira, Viste, porque ahora todos ponen el ojo a la mujer, ¿no? claro. Pero no sabemos por qué la mujer No. llegó Y si ella a explotó- una situación Exactamente. psiquiátrica, ¿no? No. O sea, no, Está digo, bien, no pero la estaba pasando bien porque su vida no estaba bien. ¿Por qué no estaba bien? no Bueno, sabemos. investigamos Porque- Hay también. un posteo, al no sé si hombre, lo- ¿no? Tenía depresión. Pudo haber explotado por algo. Pero ¿no? hay, una, No sé, hay un solo algunos dicen responsable del esquizo- crimen. Bueno, pero Básicamente es una mujer. Hay un posteo Sí, de y- ella, no sé si lo tenemos, de cuando... Ah, bueno, mira eso. Claro. Pero este fue en el de 2015. cuando... Del 2015. Sí, Ese es. Más de 10 años. este es terrible. Y hay uno de ella en la playa, después no sé si lo tienen, que habla de que hace 15 años que no duerme. Pero este es de Laura, septiembre de 2015. Y dice, 10 Ivo se años, porta horrible. Juá. No es, Ahora. nada, no es nada gracioso, ni siquiera sabiendo lo que pasó después. Claro. No. Pero Ivo esto, es el hijo, con ¿no? esto, Sí. con esto poner Ivo se porta horrible. Sí, Y el y libro de- de crímenes en familia. Sí, y después Claro. hay el posteo que vos decís, Lili, tiene que ver Claro. con la queja constante sobre los hijos. Eso, pero porque Quisiera ver dice, los comentarios. Hace 15 años Sí. que estoy desvelado, que no Que duermo. no duermo Cuando está en Mar del Plata, 380 días. Sí, algo así, también hablaba- cumpliendo mucho más de lo que cumplió tiene el año. 50 años y ella se posteó cuando está en la costa también. Y lo que uno piensa es, 15 años que no duermo, porque lo podés tomar de dos formas. Es porque 15 años tiene su hijo Mayor. mayor. Entonces, Ivo. hace 15 Ivo tiene años que 12. no duermo. Ian, entonces. Porque yo soy tan protectora que vivo para mis hijos y estoy hace 15 años pensando solo en mis hijos. Claro. ¿O es que me estoy quejando? Hace 15 años que no duermo porque ¿Por qué fui presumimos madre. que ¿Qué fue presumimos? ella la que mató a los hijos? Porque es la Y que no bueno. tiene signos de defensa. Claro. Porque lo dice la Y ciencia aparte, forense. claro. La autopsia te dice es la última que muere. Ahora igual hay que tener, ahora, escúchame, hay que tener fuerza para Claro. acuchillar a A una dos a un, criaturas, no, no, a a un dos hombre, niños. a una persona adulta, a una persona grande, ¿no es cierto? sé, Que está el marido. dormido. Está bien, pero igual Le hay que, das en hay que el tener, corazón hay que y- tener sí. fuerza. igual, Lili, hay que tener respecto, fuerza a y lo, hay que que, tener coraje para hacer respecto a eso. lo que vos decías que ella dejaba entrever en sus redes sociales, donde ella era muy activa, también hablaba mucho del agotamiento. Y respecto a lo que ella también comentaba sobre sus hijos de 12 y 15 años, ellos iban a la escuela Ort porque pertenecían a la Sí. comunidad judía. Entonces, Escuela entiendo cara, de que lo que nivel. el testimonio de los directivos y las autoridades educativas de la escuela, que seguramente tiene algún gabinete de psicopedagogas y psicólogas, seguramente van a poder también expresar un testimonio importante, porque los menores, si estaban viviendo algo puertas adentro en su casa, algo fuera de lo normal, seguramente lo expresaban y lo manifestaban en la escuela, Tal donde vez. pasaban muchas horas. Sí, tal vez. Camila Barral está trabajando en Sí. Villa Crespo, en la casa del horror, le podríamos decir a esta altura. Cami, Sí, continuamos trabajando en Aguirre 295, sexto A de este edificio, es donde ocurrió este brutal hecho. Hoy a las aproximadamente 11 del mediodía se llevaron a la vecina del sexto B, ¿sí? Es decir, este edificio es un edificio de 6 pisos, semipisos son. Se llevaron a la única vecina que comparte el piso con esta, o compartía el piso con estas personas, ¿sí?
Es la mujer que, en definitiva, dice que escuchó algún que otro grito. Después el resto de los vecinos, hoy temprano hablamos con, por ejemplo, uno de los vecinos del cuarto piso, nos decía que ellos no llegaron a escuchar nada. Y también, por otro lado, otro de los testimonios que durante la mañana pudimos recabar fue el de la portera de este domicilio, que estaba completamente conmovida, ¿no?, frente a la situación, teniendo en cuenta que, como hoy nos anticipaba Maxi, bueno, la pareja a prima facie se veía como una familia muy normal. Claro. Sí, también lo que mencionaba Maxi, el chico del local Del bar. de gastronomía del bar, que estaba enfrente a la casa, que él no veía nada raro, que tenían un trato muy cordial, muy educados, eran todos. Que el que más iba también al bar, que el que Bueno, más lo lo mismo frecuentaba era decían los Adrián. vecinos. Sí. Inclusive el del cuarto piso, como les mencionaba, que en varias oportunidades acompañaba a los chicos al colegio. Bueno, lo mismo que decía Maxi, hacía hincapié a este vecino, ¿no? En que era una pareja muy normal, tranquila, que se los veía siempre predispuestos para con los vecinos. De hecho, el hombre trabajaba o funcionaba, ¿no?, dentro de lo que es el consejo de propietarios del edificio y por eso también tenía un trato de manera frecuente con la mayoría de los vecinos del lugar y siempre fue muy ameno, al igual que la mujer en este caso. Hay una encargada, ¿no? Allí habló en algún momento. Sí, hay la una encargada, es una mujer. Y estaba... Es una mujer. Hoy temprano estuvo hablando con nosotros y lo que nos mencionaba, ahora no está presente en el lugar, pero lo que nos mencionaba es que la pareja siempre fue muy tranquila, que se los veía bien a ellos como pareja. De hecho, se la vio bastante consternada, estaba visiblemente conmovida la mujer, la encargada de este edificio. Ahora, me acabo de acordar un dato que, digamos, el único testigo de toda esta masacre terrible es el gato que tenía la familia, tenía una mascota, que lo veíamos ¿Dónde antes estará el gato? en las redes sociales, Gata, en la gata. foto, Gata. Raro una que la gatita, dejó- bueno, la no sé dejó si era viva, ¿no? ¿Cómo se macho o llamaba, hembra, Fiora? Suri. Suri. que se la llevó Es la raro que los policía. vecinos no La hayan gatita. escuchado nada. Es rarísimo eso. Que nadie haya ¿Escuchó? escuchado. ¿Alguien Hay un escuchó? vecino ¿Cómo que es? escuchó. A ver, Cami, ¿nos podés mostrar más interior o que- menos el edificio para entender también si se Sí, pudo haber escuchado? vamos a mostrarles cómo el la edificio. Es un proximidad de cada edificio- departamento. Es un edificio de 6 pisos. Por eso es Un edificio de 6 pisos y son semipisos, ¿sí? Ah. Semipisos. No hay balcón. De hecho, este sexto piso es el último piso. En este último piso sí hay un balcón, Hay un balcón que en es el paralelo. En el de Sí, ellos. hay un balcón en el último piso, sí. En el sexto de ellos, sí. Sí. Sí, que de hecho ayer, bueno, nosotros veíamos que en algún que otro medio de comunicación salían las imágenes de dron de lo que es este lugar y enfocaban este balcón Ah, bueno. concretamente que daba, sí, horrible, una secuencia bastante Sí. horrible, que daba al lugar, a la escena del crimen, ¿no? Concretamente. Es decir, sobre lo que es la calle Julián Álvarez hay un balcón en este sexto piso. El ingreso es sobre Aguirre. Claro. Claro. Bueno, ella, decíamos, Cami, recién que tiene muchos posteos, que era una persona que se mostraba en las redes. Acá hay otro que habla también de la relación Es de Adrián. sí, es de Adrián Seltzer. Antes te mostrábamos de ella. Él también, Bueno, él la lógicamente, presumía. por su actividad también, ¿no? Claro. Y cómo se mostraba. Y Adrián ponía esto en 2021. ¿Cómo no? Una foto de ella hermosa. Él la presumía. Sí, claro, la presumía. Y decía, ¿cómo no vas a estar así de sonriente y feliz, Laura, @Laura390, después de convivir 15 años conmigo? 2006-2021. Qué toxi. Es un No, comentario. bueno, Pero a mí, Sí, no me la pare- verdad. pero a mí eso no me parece Es raro. tóxico. Dime de qué alardeas. A mí no Es me parece raro. tóxico ese comentario. A mí No. me parece de un matrimonio que estaba atravesando un buen momento. Digamos, me hace más ruido las publicaciones de ella, Totalmente. esas publicaciones de Con los viajes, puntos, de los punto recuerdos. seguido. Claro, exacto, que lo que posteaba él. Me parece que eso da cuenta de un matrimonio que se quería, que pese a los años seguían enamorados, digamos. Nada de lo que hoy con el diario del lunes es muy fácil decir que No esas son las mismas publicaciones parejas tienen cosas, actuales que... hay indicios de cosas extrañas. En realidad, si uno las ve, como ve tantas cosas en Sí. redes sociales, digo, las pasa por alto. Sí, y a No veces son lo que parejas se- de la actualidad, ¿no? Porque digo, no es lo ¿Por mismo qué? una pareja joven en el año 2025 Uno, que una pareja con la familia, o sea,
que ¿Por qué ya lo decís, lleva... Nati? No, y porque no es lo mismo una pareja joven, una pareja que lleva muchos años juntos, con hijos, digo, hay un desgaste, qué sé yo, no hay es que lo ver. mismo. Alardear No es lo demasiado. mismo. Sí, qué sé yo, Me la pareja que parece- se desgastan También. se separan, no uno mata al otro. Y mata a bueno, los pero dos por hijos. algo estamos hablando de esto, chicos. A ver, no vamos a poner que era la familia feliz. Y no sabemos. ¿Y qué pasó? Y no Se sabemos. mataron entre ellos. Bueno, y pero bueno, la verdad que esto no sería- era todo. esto Todo se- lo que vos ves acá pero, es Nati, una mentira. Nati, esto La Capaz también- que foto, acá la era verdad. sonrisa. Pero, Y Nati, ahora no. Esto también puede formar parte de una autopsia psicológica. Porque hoy, Pero con hoy perfecto. con el diario del lunes, como estabas diciendo vos recién, ves estos posteos, ves Claro. esa charla que dio Adrián en el bloque anterior, está. que vimos lo que estaba explicando de su familia en una charla La que no tenía pareja ver- que muestra Es la raro, felicidad es raro, en las llama redes la atención. sociales Sí, yo oculta estoy algo. con Yo no Nati. lo creo. Estoy con Nati en eso también, ¿eh? ¿Cómo? Dime de que alardeas, para mí también estoy. Sí. O sea, con el diario del lunes, claramente, ¿no? Sí, Porque obvio. sí. Los que alardean Claro, mucho en sí. las redes sociales es Quieren porque aparentar. quieren aparentar una Algo que no son. situación, Sí. algo que no son. ¿Eso es Quizás una también máxima no o- andás Es publicando. una Está máxima comprobado. mía. En, Mía. en mis redes sociales Máxima yo de Nati. pongo fotos mías, de mi Dice. familia, de mis Sí. hijos. Bueno, algo pero que antes no hacía. aparte, no tengo esta nada que no es ocultar y todo tan... no No, tengo nada que aparte- alardear. Aparte, esta persona hay que tener la particularidad de algo que no podemos pasar por alto, que tenía un problema psiquiátrico. que no tomaba la Tenía un medicación por problema lo menos psiquiátrico. hacía días. Ahora, el tema es si estaban tan juntos porque él no podía hacer que tomara la medicación. Esas cosas, ¿no? A uno le quedan así. Estaba acompañada en el de aire. tratamiento, ¿Por ¿no es qué cierto? no tomaba la...? Claro. No era una cuestión económica. Ok, ¿por qué no la tomaba? ¿Él cuánto ayudaba? ¿Cómo era? Se habla con de el 2 psiquiatra. meses, 2 meses de suspensión de... Y nadie, no, o sea, no Y lo, viste. no- él no la incentivaba a que tomara la medicación, digo. ¿Qué comunicación había ahí? O si estaba Si cortada sabía, por si no algo, sabía. ¿no? Bueno, si se Miren conocían esto. tanto y tenían tantos años juntos, digo, él también se debía dar cuenta cuando ella no tomaba la medicación. Sí, aparte. te- Está Enrique de Rosa en la línea psiquiatra y nos va a ayudar a entender un poquito más este submundo de las cuestiones con enfermedades de por Claro. medio. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va tanto tiempo? ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo andás? Bien, acá con Lili Caruso, todo el equipo. ¿Qué tal, Lili? ¿Qué Hola, pudiste Lili. ver, obviamente, de lo que se fue publicando y lo que viste en tele y escuchaste en radio de este caso? Mira, el primero, o diría quizás el que más me interesa, si me dejan pasar el cuasi chivo, es que no tenemos que hacer una especie de caza de brujas, y se imagina, porque gente muy atemorizada, incluso me ha llamado algunas personas, Ah. con que si tengo medicación o si tengo a alguien en la familia con enfermedad mental, me llamaron Es un atención 2 asesino, mensajes hoy que me claro, mandaron, me claro. dice, tengo un caso idéntico al de Villa Crespo. El primero es que hay que tomar en cuenta que la enfermedad mental no es sinónimo de violencia, están Exacto. poco representados en los episodios criminológicos, pero ahí pasa sí, también hay otra cuestión importante, la que ustedes estaban señalando, que es un área que hay que tener muchísimo cuidado, porque nosotros en la psicología o psiquiatría clínica vemos una cosa y lamentablemente en el área psiquiátrico forense o criminológica sabemos el final de la historia cuando no funciona. Y el final de la historia cuando no funciona, cuando no se siguen tratamientos, cuando todo anormal es esto, ¿no? Es decir, cuando no se han tomado las medidas de precaución y se han sostenido, y una opción es que las cosas terminen así y sin que le haya señales que uno pueda decir después, bueno, pero se debió haber hecho esto y lo otro. Porque claro, eso es lo que uno ve al final de la historia, pero para adelante no se ve tan claro. Enrique, vos decías que no todas las personas con enfermedades psiquiátricas tienden a cometer esto, iba a decir locura, pero digo, la falta de esa medicación y demás tampoco es como para alarmarse. El cambio no, son de... dos cosas diferentes. Sí, perdón. No lo digo, el cambio también de forma de ser, porque por ejemplo la empleada que encontró los cadáveres dijo que últimamente cuando prendía la aspiradora la Sí, mujer se molestaba, se molestaba. algo que antes no pasaba. Que estaba como irritada hacía una Exactamente. semana, 10 días. Claro, pero a ver, al primer punto, no, ciertamente, y no es un tema de opinión mía, sino que son estadísticas internacionales criminológicas, es decir, los homicidios, los casos de episodios de violencia, ¿en qué porcentaje son personas que han tenido antecedentes de cuadros psiquiátricos? Muy, muy bajo, 2-3%. Ah. Entonces no hay una relación entre eso. Digo esto porque es el gran temor que aparece. Lo siguiente que señalan ahí ustedes sí es totalmente cierto, que es el gran problema
en cualquier medicación, pero en la medicación psiquiátrica en particular, es que las fluctuaciones, es decir, estamos jugando con la química del cerebro en algún punto, que yugulan, que controlan sintomáticamente, por ejemplo, aspectos impulsivos, aspectos de frenos inhibitorios, y claro, no solamente el corte de la medicación, sino las fluctuaciones en la medicación generan serios inconvenientes que la gente a veces no se da cuenta hasta que de golpe se siente mal. Luego, eso es en la clínica. En el área forense, hasta que pasa algo. Ahora, la esquizofrenia, ¿te genera una reacción de este tipo? Porque dicen que tenía esquizofrenia. No sabemos si la tenía. No hay un diagnóstico definitivo. No hay un diagnóstico, no porque muchos dicen, no, tenía esquizofrenia, todavía no entonces lo por tenía. eso lo mató. Tratamiento psiquiátrico. Claro, bueno. Bueno, es que, a ver, yo lo que escuchaba es que creo que es el primero. En principio, no, las psicosis crónicas son diferentes de las psicosis agudas. La psicosis crónica sería eso, el modelo de esa esquizofrenia, y las psicosis agudas son los brotes psicóticos que en general ocurren en un curso una persona que no ha tenido o ha tenido episodios pero no los tiene constantemente, ni mucho menos, sino que están controlados, pasa esto. Ahora, la frase preocupante es porque tenía esquizofrenia pasó esto, y esto no es así. Porque eso es lo que lleva al gran tabú, no estoy diciendo nada respecto al hecho, sino que tenemos que tener mucho cuidado respecto a esto. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Puede ser justamente, ustedes mencionaron, bueno, la señora que trabajaba en la casa no percibió que tenía cambios de comportamiento. Eso tendrá que ir asociado con otra serie, una secuencia de elementos, o habrá tenido que ver que habrán tenido o no importancia, en los cuales, bueno, pueden pasar por ser elementos menores. El gran tema en esto es en qué momento se establece el riesgo, y por eso el tema de la consulta especializada o el abordaje interdisciplinario especializado, porque en una de esas lo que no tiene significación en el ámbito familiar, sí lo tiene en el ámbito clínico, o a la inversa, lo que tiene mucha significación no tiene ninguna en el ámbito clínico. Claro. Ahora, Enrique, el hecho de tener una carta, que supuestamente por lo que reconoce, o por lo menos la gente que la conocía, y no había nadie, ni había otra persona, ni nada por el estilo, creen que es de ella, la reconocen por las letras, aunque era muy, muy cambiante su misma letra. Digo, ¿significa algo? ¿Te da para alguna reflexión especial el hecho de que una persona cometa esta masacre, se suicide, pero antes deje una carta? Bueno, una cuestión, aunque no es igual si hay o no hay carta suicida, no significa que no se quiso suicidar. Sí, en muchos casos de suicidio hay o había más antiguamente cartas suicidas. Hoy puede haber hasta manifestaciones en redes y demás. Eso existe. Y eso es lo que llevaría a esa hipótesis de homicidio-suicidio o filicidio, muerte de los hijos, suicidio, ¿no? En que si me mostraron adecuadamente en un lugar, hay ciertas cuestiones que tienen que ver con la génesis del filicidio, que en el filicidio la madre en algún punto tiende, y estamos hablando en términos hipotéticos, pero tiende a buscar una acción reparadora o que solucione alguna situación mucho más grave en la cual la única escapatoria sea esa, ¿no? Entonces, ¿Pero decís como una protección a los hijos, decís vos? En el contexto absolutamente delirante, sí. Claro. Ok. Claro, en ese tipo de contexto. Y el hecho de nosotros también nos impactaba, ¿no? Porque, bueno, no es común ni es normal que una persona mate a su pareja desde ya, pero decíamos... Menos común es la de los nenes. Claro, pero qué coraje o qué tiene que estar pasando por esa cabeza para atacar a los hijos de una forma en la que apenas pueden defenderse, y a otro quizás corriendo, huyendo de esa situación. La verdad que es muy impactante eso. Y el contenido, dentro del filicidio hay una figura, quizás la más frecuente sea lo que se llama psicosis puerperal, o depresión postparto, psicosis postparto, claro. que ustedes lo habrán visto en causas judiciales o en la crónica policial. Sí. Y ahí en realidad, a ver, partamos de la idea de que cuando uno enuncia la palabra psicosis no hay ningún contacto con la realidad. Entonces cuando ustedes dicen, bueno, ¿qué puede pasar en ese momento? Y pasa todo lo que uno no espera. Por eso, en definitiva, esto es estos casos, cuando uno entra en el territorio de la psicosis, y ahí ya sí estamos en un serio problema, y ahí es porque
digamos, en las intervenciones en urgencia, en una rama de la medicina como es la psiquiatría, tienen que tener la misma importancia o el mismo rigor que en otras áreas como puede ser terapia intensiva, cardiología y demás. Claro. El gran problema es que como existe un tabú con la salud mental, se supone que, bueno, no, tratemos de convencerlo. Y bueno, y no hay ningún convencimiento. Hay que tratar de proteger a esa persona, no solamente al su entorno, sino que a esa persona por sí misma. O sea, vos decís que ella es víctima. A ver, víctimas son todos. Evidentemente, la victimización es un fenómeno que hace a una situación diádica, no es un fenómeno lineal, sino que es una situación circular. Y en estas situaciones, si realmente ella padecía una situación de una enfermedad mental, y si es víctima de esa enfermedad mental, que la lleva a hacer esto, en lo cual acá no solamente va a ser la familia, sino va a ser los familiares de esta familia, los amigos, una cantidad de personas que también están victimizadas por este cuadro, ¿no? Quizás no tenía controles periódicos, ¿no? Con el psiquiatra. Y eso también te lleva, Bueno, lógicamente. No O sea, es tiene que responsabilidad ver de el cada uno. control con el psiquiatra con la medicación, son como dos cosas O distintas. sea, después depende de uno, lógicamente. El psiquiatra te puede medicar y después depende de uno. Ahora, quería preguntar, ¿en cuánto puede inferir el tema religioso? Porque él era practicante de la colectividad judía, ella no, y sabemos lo estrictos que son con respecto a la actividad que llevan en los templos. Y bueno, nosotros no estamos acostumbrados a cumplir con esa rutina, que los viernes cuando aparece la última estrella hasta el sábado no tocan electricidad. Bueno, digo, ¿puede interferir eso? No, a ver, en este caso no, y yo creo que en definitiva es una extrapolación un poco riesgosa, porque suponer que ciertos rituales o ciertos ritos que son característicos de un grupo social, religioso, o lo que fuera, o étnico, lo que fuera, son causantes de... No, esos rituales claramente están compensados y ahí tiene que ver por su propia pertenencia al grupo. Ahora, si uno tiene una interacción disfuncional, esto, digamos, puede ser el culto de cualquier tipo de culto. En la Iglesia Católica, los casos dedicados a gente con delirios místicos no implicaría porque hay un exceso de prácticas, sino que en definitiva lo que interviene es la enfermedad, ¿no? Entonces, no, creo que en definitiva uno tiene que tratar de acotarse a decir, bueno, ahí ustedes mencionaban qué tipo de seguimiento psiquiátrico tenía, si adhería al tratamiento psiquiátrico, si mantenía la medicación, una serie de cosas que harán a la autopsia psicológica, ¿no? A la historia clínica y a la causa. Enrique, quiero preguntarte algo sobre la carta y sobre la escritura o la forma de escribir de la mujer. Acá tenemos un posteo que es de su Facebook del 13 de octubre del año pasado, hace pocos meses, donde habla de un viaje que hicieron. La forma de escribir, no es una manera común, no hila la historia, sino que va separando por puntos. Por ejemplo, dice... allá vivo en el agua, punto, dominicana, ¿qué me pasa? Que no ves dominicana, entras al country y vivís 10 días 5 estrellas, después, punto, ¿cómo vive el mozo, los bailarines y me angustia un poco? Punto, te llevan de noche al aeropuerto y no ves nada, punto, excursiones, no sé, Santo Domingo por los 40 grados, punto, Isla Saona, y en la carta era similar, dice, todo mal. Fue mucho, punto. Los amo, punto. Todo mal, punto. Muy perverso. Punto. ¿Dice algo esta manera de escribir? Bueno, a ver, obviamente la narrativa que nosotros, nuestro lenguaje, tanto oral como escrito, traduce nuestro sistema y nuestra estructura de pensamiento. Claro que dice una serie de cosas, pero vuelvo, van a ser seguramente... que son extrañas pero que van a ser contextualizadas en referencia a otras cosas, porque ese relato, por ejemplo, si uno lo tomara de manera estricta, diga, bueno, si esta persona pensaba y actuaba de la misma manera, tiene que haber tenido un comportamiento de cierta particularidad. Ansioso. El tema en todo esto es no tomar elementos separados, que sí es importante desde la crónica periodística, pero a nivel de la causa en este momento y precedentemente, cómo prevenir estos cuadros, cómo intentar no llegar a estos puntos, es que uno trate de estructurarlo con otras cuestiones. Es decir, si esta carta tuvo que ver, como engancho con lo de antes, con la medicación sí o no, la adherencia a un tratamiento sí o no, con otros elementos, y eso le daba una importancia. O hasta
mencionaban antes, si tenía un conflicto con ciertos rituales o no, o si lo había expresado. Bueno, todo eso es lo que construye un cortejo que en lo clínico, en lo sintomático, y en las causas, en las situaciones estas, es que hacen a la causa, ¿no? No tomar Enrique, un solo elemento. Sí. ¿habías visto alguna vez una situación similar? ¿Recordás algún caso parecido? Digo, por tu experiencia. Sí, a ver, ¿Qué nos podés...? Claro, porque en realidad los parricidios, los femicidios, tendemos a banalizar los crímenes contra la pareja, o sea, que colectivamente se llaman uxoricidios, o sea, contra la mujer es el femicidio. Pero en realidad, claramente implica una disrupción psíquica de más allá de la enfermedad. Para el sujeto está haciendo una rotura con su contexto de realidad, ¿no? Y esto sí se ve. No recuerdo ahora necesariamente en una familia, pero Claro. que cerrarlo con el contexto del suicidio, y sí, lamentablemente es casi en la criminología hay muchísimos casos. ¿Y qué responsabilidad crees que podría llegar a tener el psiquiatra que la atendía? Porque recuerdo el caso del policía que Sí, fue hace unos Roldán. años, Roldán, Sí, Roldán. asesinado Frente ahí al cerca Malva. del Malva, también por un paciente psiquiátrico. La justicia, Sí. la magistrada que intervino en el caso, responsabilizó al psiquiatra que lo venía atendiendo hacía 6 años por abandono de persona, entre otros cargos. Digamos, ¿qué opinas vos respecto a eso? Lo que yo puedo opinar de la nada sería eso, tiene el valor de la nada, una opinión, porque en definitiva tendrá que ver, y hasta de esa figura, abandono de persona y demás, en realidad la imputación penal de mala praxis profesional tendrá que ver con la impericia, la imprudencia y la negligencia. Supongamos la negligencia en el trato, la imprudencia en la administración de un medicamento que no es adecuado, o la negligencia en notificar que había algo grave y tomar las medidas adecuadas, ¿no? Pero creo que en el caso, creo que no hay que imaginar a priori, eso lo verá quien instruya la causa, de responsabilidad por parte del médico. Claro, porque además, digo, el hecho de la mayoría decía, o la familia, o por lo menos lo comentaba la señora que trabajaba ahí, que no tomaba la medicación. Pero nosotros preguntábamos, no era una cuestión económica, evidentemente, porque No. la familia estaba bien. No era un jubilado que no compra su medicación y no la toma. Acá había medios para comprarla. El por qué no tomarla y el por qué tal vez no ayudaba al marido a que ella tome la medicación si sabía cuál era. Digo, eso A veces es una estaba cuestión. en un proceso de dejar medicación y tuvo una recaída. Tuvo una recaída, Eso puede eso es lo suceder que- claro, también. eso es lo que le quiero preguntar justamente al profesional, porque no lo podemos, claro, para Enrique, porque digo, yo no sé si estoy en condiciones de decir eso, pero digo, ¿por No, qué a ver, una persona no va a tomar la medicación? No, por eso creo que todo eso hace a lo que hay que investigar. Si no la tomó, si estaba mal indicada, si no adhirió, si estaba disminuyendo el proceso de medicación, está en un cambio de medicación. Todo eso puede incidir, sí. Ahora, lo cual uno no puede inferir que ese dato, supongamos que está clarísimo por algún rato concreto, que sí, toma menos medicación que antes, bueno, después tendrá que ver si esas consecuencias son directas y después verá si es responsabilidad o no de alguien. Pero es una línea de puntos que hay que tener mucho cuidado en ir porque están personas de por medio, ¿no? Y puede haber algo que lo haya desencadenado, no sé, una discusión, algo que hayan hecho los chicos, que obviamente para ella haya tomado otra dimensión, dado el estado psiquiátrico en el que ella se encontraba. Digo, vos, con todo tu conocimiento, ¿pensás que hubo algún desencadenante o que esto se desarrollaba como la vida diaria y lo hizo porque sí, como una cosa más? Es que, vuelvo a lo anterior, yo puedo pensar, inclusive, está bien, supongamos que tengo muchos años de esto, otras cosas, pero no dejará de ser una opinión en decirles, miren, hay casos que sí, hay casos que no, y no aportaría nada. ¿Y por qué esto? Porque en realidad las opiniones a los niveles, sea clínicos, a los medios científicos, sean clínicos, forenses, criminológicos, no tienen ninguna validez, porque en realidad tampoco en realidad motiva mucho sobre la causa en sí misma, ¿no? Pero
sí, es posible y al mismo tiempo es totalmente imposible. No hay una respuesta que sea válida en esto. Ahora, ¿hay algún tipo de premeditación en este tipo de asesinato? Digo, porque no es lo, no sé, digo... No es un arranque de locura. Claro, no es una emoción. Claro, violenta digo, en es un algo que momento. tal vez ella bueno, acá dicen que, bueno, ella mató a todos, según las pericias. ¿Ella podría haber planificado esto de alguna manera? ¿Qué pensás? Sí, a ver, podría haberlo planificado y podría haberlo planificado en el contexto de un cuadro psicótico que se estaba desarrollando, porque una psicosis aún breve no es un momento instantáneo, son unos segundos o minutos. Ahora, acá no se va al planteo de qué es la conciencia y si hubiese sobrevivido el grado de imputabilidad o no que tenga, ¿no? Si no se hubiese suicidado. Pero supongamos que ese fuese el tema. En realidad sí lo puede planificar, el único punto es si lo planificó en el contexto de un episodio psicótico con lo cual no sería planificación, o ya una situación mucho más improbable es que sea una planificación específica, con lo cual ya estaremos hablando de otra cuestión y tendremos que... Pero bueno, tendría que haber muchos más elementos para aventurar una hipótesis de ese tipo. Sí. ¿Cómo se desarrollaron los hechos? ¿Vos descartarías una especie de pacto? En realidad los pactos, por los pactos suicidas, Sí. bueno, tienen otra dinámica. Uno que se hizo muy conocido hace unos años a nivel mediático fue el de Lili Suyo y su hermano, ¿no? Sí. Son otras estructuras crimen. Ahora, los crímenes tienen una secuencia que tiene que ver hasta con la modalidad, con las heridas, con lo que ahora deben estar haciendo o van a hacer, que son las autopsias, es decir, cómo todos los elementos ilustran para un cierto grado. Es decir, en el área criminológica uno maneja, o psiquiátrico forense maneja probabilidades en principio y a partir de eso trata de hacer las hipótesis. Yo diría que no me parece que sea la hipótesis más plausible. Enrique, en estos casos el arma utilizada habla y mucho. Digo, no es lo mismo preparar un crimen, premeditarlo y hacerlo con una pistola que es más si se quiere, a distancia, que hacerlo directamente con un cuchillo, que estás cara a cara con la víctima, teniendo en cuenta que la víctima son tus dos hijos y tu Cuchillo esposo. que estaba en su casa, digo, eso común. tiene mucho que ver también. Sí, y ahí es donde entra el componente que usted está citando, que uno puede hacer, otra vez, a los fines académicos, hasta eventualmente los aspectos rituales y demás, porque sí, claramente las heridas por arma blanca son totalmente diferentes en todos los contextos a las heridas por arma de fuego y demás. Eso, todo el mundo recordará el caso Barreda, cómo hace, cómo actúa, la secuencia, y que no hubo, en principio, según si no me acuerdo bien, no hubo ni siquiera una tentativa de suicidio. No. Es decir, son otras cuestiones, y los crímenes con arma blanca hasta son de otro tipo, tienen que ver aparte con otras cosas. Pueden ocurrir en el contexto de un grado de impulsividad desatado en un momento, como fue un caso hace unos años bastante sonado, de un femicidio. Claro. Sí. Y si no, pueden ser justamente aspectos que tengan ritual, pero no porque lo esté premeditando, sino porque formen parte de su actividad delirante, ¿no? Ahora, y el tema, digo, porque nosotros otra cosa que decíamos era, hay que tener la fuerza como para matar con el cuchillo al marido, después darle varias puñaladas a los hijos, por lo menos hay cortes en las manos de los chicos, apuñalarlos por la espalda, Y ver el sufrimiento. después terminar ella, claro, digo, esa fuerza sale por algo de su cabeza, eso no pesa en el medio de la decisión de matar a alguien, digo, ¿cómo se analiza? Y sí, bueno, la fuerza física estamos hablando, la fuerza física. Claro. Y sí, claramente tiene que ver y bueno, si quieren es el caso tablado. Sí, Tienes razón. Es el caso tablado. Bueno, yo los tengo que dejar porque me habían dicho unos minutos, pero si no, les agradezco la No, convocatoria. por favor, Sí. nosotros te agradecemos, Enrique, gracias por estos minutos y está Fue muy buenísimo, claro. obviamente, desde Bueno. la psiquiatría abordar estas cuestiones. Abrazo grande.
Un saludo para todos ustedes, gracias. Chao, Enrique, gracias. El Digo, ¿cuántas doctor Enrique de Rosa, definiciones? ¿no? Claro. Sí. Desde el ámbito psiquiátrico, porque acá hay que analizar evidentemente todo desde el ámbito psiquiátrico. Desde ya, primero y principal, porque sabemos que es una mujer, dicho por la familia, incluso por la señora que trabajaba y que encuentra el cadáver de su hijo, que era una persona que estaba con tratamiento psiquiátrico, pero que no tomaba medicación. Todavía no sabemos exactamente qué tipo de medicación y cuántos días. Pero sí, lo que está claro que era una persona que se veía distinta en los últimos días. Dicho por la persona que trabajaba, insisto, en la casa. Y la que comentaba que le molestaban los ruidos, Tal cual. que le decía que se vaya antes, como que quería estar sola, encerrarse. Bueno, esto que también de alguna manera lo vio Seltzer, su esposo, porque dijo, voy a hacer home office para estar un poco más al lado de Laura. Mira, ahí, querido colega y amigo Rodrigo Alegre, Sí. nos contaba algo que tiene que ver con la autopsia. El hombre tiene 3 heridas. Fíjate, Sí. los nenes, entre 10 y 12. Un montón. Es mucho. Es mucho para un cuerpo chiquitito y para alguien que no tiene Mucho la fuerza que tiene ensañamiento, una ¿no? persona Y adulta. pueden ser El de dos- ensañamiento. y ahí está la explicación de los cuchillos. Pueden ser Claro. de 2 cuchillos. Uno de hoja grande. Sí, La con la que mató al marido. Sí, la mujer tenía lesiones autoinferidas en las muñecas también. Como que se cortó las venas. Quería Quiso cortarse cortarse las venas. No es fácil. No. No vamos a dar cuestiones No, de no cómo vamos a dar- suicidarte, pero no. el corte de venas, Sí, es por lo difícil, general, ¿eh? es difícil. Es difícil llegar porque a... yo pasé con un familiar, Exactamente. tú lo viví de cerca y intentan. Fíjate esto, tenía pelos en las manos o pelusas mezcladas con pelos. Tenía una uña en el cuello que presumen que es uno de los De uno de los chicos. chicos. Ay, Dios. No, es tremendo, Ay, Tremendo, tremendo son nenitos pensarlo de entre los 10 y chicos. 12 puñaladas en sus cuerpitos. Nenes de 15 y 11. ¿no? Y 12. Y 12. Más que, inclusive más que el marido. Claro. Si uno ata cabos y ve los posteos, ese donde dice crímenes de familia, Sí. y abajo pone Juan Ivo no se se está portó. portando muy bien. Sí, Digo, había una cuestión con los con nenes. los nenes. ¿Cómo le va, chicos? ¿Cómo le va? ¿Todo Hola. bien? Sorprendidos todavía. Usted nos Sorprendido, agarró ayer sí. en pleno Sí. programa, Sí, sí. pero hoy sigue, porque hay cuestiones que van emergiendo, ¿no? Ahora, qué poco claro está, ¿no? Está poco claro esto. No, claro está cómo fue la mecánica y quién Claro. fue. Ahora, lo que no está claro es por qué. El por ¿Ya qué. se sabe quién fue? La vos mujer. decís? La mujer. No, no, pará. Una cosa es lo que dice el informe. No hay que duda no para hay los, otra- no hay no hay duda otra para los justicia. investigadores que la mujer. Y Y para sobre que- todo pará. para la fiscalía, que es la primera. Yo le que quiero tiene preguntar a que Germán la Mónaco. justicia. ¿Qué? ¿Que ¿Tenés alguna duda? ¿Se te presenta algo de lo que lees, en lo que, con lo que confías? No, porque aparte también nos decía Jorge hace un ratito, al parecer le da muerte a las 3 personas y después ella está un rato, porque también lo ven por Por el horario el de horario muerte. y la La rigidez data. Está bien. que tienen los cuerpos. Pero O sea, que pasa un lapso de decir, bueno, tomo la decisión, qué hago, qué hice. Escribir una carta. Escribir una carta. La palabra no sé si es si la razonamiento escribió? la que... No, No. por cómo le Ahora- escribió la carta, no. ahora, Si la escribió antes, O la Porque- empezó a escribir, porque parece que hay 2 tiempos de la carta, como que hay una forma de la letra tal vez temblorosa. Y hay ilegibilidad. Y otra de, claro, que es También. ilegible. Ahora, sé que se hay leen dos- Y hay pocas otra palabras parte claras. clara. hay 2 cuchillos en escena. Hay 2 Exacto. cuchillos. ¿Recuerdan ustedes algún caso con 2 cuchillos? No, porque el de Farré fue uno solo. y De pero Farré, también el- ahí el de Farré Tablado asesinó también. a una sola persona. Acá tuvo que asesinar a 3. A 3 de noche y 2 de ellas mucho más grandes. Pero el cuchillo por Porque ahí... es su pareja. También- Quizás fue con los 2 cuchillos. Y No, pero- Pero no dejó figura uno y el... después siguió con otro, ¿Son o sea. cuchillos de cocina? Sí. Sí. ¿O son cuchillas tipo de Hay, carne? hay No, uno, no, de uno cocina. que tiene una cuchilla de hoja más ancha. Claro, Pero una es más ancha, hoja más son ancha, de pero es un cocina. cuchillo de Porque- cocina, no Claro. es uno del asado, que ese grande no es. No, y Claro, tampoco es por un eso. cuchillo tipo cabo. Hoy me decían, no, De es tipo de campo, casa. nada. Eso, Claro. me equivoqué. Porque Campo, como casa, él no- también se dedicaba al campo, Sí. por ahí tuviera algún... Tipo facón, decís No, vos. alguna otra... Pero no, me dijeron, cuestión. No. yo pregunté Bueno, lo porque- mismo que vos, para ver si había algo
de campo y me dijeron que no. Viste que hay No, unas no. cuchillas que tienen el puño, digamos, como no tiene una empuñadura y cuchillas, como que es toda una misma pieza, Claro. que son de cocina, pero son una misma pieza por ahí de acero. Bueno, ahí te entiendo que no es más difícil que se rompa, pero un cuchillo de cocina se rompe. Sí. Si tenés que asestar tantas puñaladas. Si es ¿cuántas un en total? serruchito, sí. Si Puede es un- llegar a pero si romperse. es un tramontina se rompe. Sí, Sí, obvio. 15, ¿cuántas puñaladas? 15. Bueno, estamos pará, hablando. Los de 10 y 12 los nenes. Está, Bueno, Patri- pero está por Pato, eso. Patricia, para ingresar recién. Ah, sí, ahí viene, Y ahí ella- viene. no le quiero robar el dato, es de ella, pero en el crimen de Carolina Ló, Sí, 4 cuchillos distintos. está bien, pero 113 puñaladas. Está bien, le pero dio, para estaba claro, ponerte un ejemplo del que rompía vos más. llevabas. cuatro Porque se cuatro rompía. cuchillos, Se estaba, rompían. está Eso, bien, pero Germán. estaba clara la Y ya clara la estaba muerta. situación. ¿Qué es lo que no te 113 cierra? puñaladas. No me Necesito- cierra, o sea, no es que no me cierra. Me parece que se cerró muy rápido la investigación y a medida, ya está cerrada la investigación para los investigadores, dicen, ya está, No fue. quedan dudas. No quedan dudas. Ahora, a haciendo medida el trabajo que pasan, tienen que hacer. Las los minutos, horas. pasan las horas, aparecen nuevos instrumentos que no estaban adentro de lo que es el cierre de la causa. Como por ejemplo los 2 cuchillos. Sí, acá hay 2 cuchillos. No, fue no, esa. sí, sí, estaba. Pará, pero en principio se habló de uno. En principio se habló incluso que el Incluso cuchillo de la- estaba en la mano incluso se de habló él. de la autoría de él. Pero Bueno, también pero quiero eso decir es algo lógico que pase el tiempo, chicos. Para, no se te escucha, Pampa. que es Vamos lo de lógico vuelta. al Te principio. digo que, lo- a ver si ahí me escuchan, Ahí que te es lo escucho, lógico pensar, ayer cuando recibimos la información todos pensamos que Pero- él la mató Y él se mató a quitó los la nenes. vida. No, Sí. pero Pero era al revés. Pero Sí. además, Pampa, bueno, por una cuestión de superioridad física, porque no es lo mismo Lógico. asesinar a 3 personas que siendo un varón, con la fuerza física de un varón, que con la fuerza física de Era una la primera mujer. hipótesis de los investigadores, que fue el. No estamos Sí, lo que dice nosotros Germán. alegremente, Lo que ¿no? repasaba el Claro, Pampa nosotros recién. repetimos las Pero versiones es la oficiales. lógica. Lo que pasa Claro. es que el hombre estaba dormido y eso facilita a la mujer que lo agarre por sorpresa. Sí, Ese Pero es le el clava, tema. perdón, ¿no? Le clava una puñalada, Sí. supongamos, le clava una puñalada al marido, o lo mata de una puñalada o el marido se levanta, o por lo menos reacciona. No reaccionó. No reaccionó, entonces No lo mató de una reaccionar, puñalada. Si es certera, no reacciona. Pero para un poquito, tenés que tener cierta experiencia para eso. Salvo que vos trabajes en una pollería o en una carnicería, que sepas cómo manejar el cuchillo, que hemos contado casos como estos. Sí. Digamos, si no, No, hay y forma. además tiene que tener la fuerza suficiente para matar. Licenciada Pisioneri, gracias por venir, gracias por estar. Que se haya cerrado el tema tan rápido y que de pronto aparezcan algunas situaciones que no están vinculadas Gracias, Lili. directamente Hasta mañana. a la situación. Chao, Lili. Chau, Lili. Gracias. ¿Qué cree usted que pasó ahí adentro? No, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Realmente... Recién te cité porque era tuyo el dato para... Sí, no, pero por- es para por compartir respeto. ese equipo. Para mí no me cierra, sí, no me cierra por un montón de cosas. Primeramente, la apuñalada certera que se hace supuestamente ella misma, sí, fue una sola y en el corazón, mientras que a los otros integrantes de la familia fueron un montón. Entonces, si vos tenés conocimiento de anatomía, es uno y preciso. O sea, el del marido, supongamos, estaba durmiendo, estaba en la cama, Lo uno en ataca. el corazón y ya está. Y ya está, Bien, pero no ahora, fue a así. los chicos no. Y a los chicos no, pero uno mayormente se intentaba escaparse. Otra cosa, es muy Por eso, importante. por eso dos es atacado cosas. por la espalda. Claro, dos cosas. Estaría Sí. buenísimo que aparezca la carta. ¿La qué? Estaría buenísimo para analizarla. La carta ya apareció. ¿Pero vos la viste? ¿Pero la viste? Algo, hay parte de eso. Bueno, ¿y por qué no la analizamos? Pero Ahí, pará, perdón. pará. Ahí La está. parte, ella lo que está hablando, porque lo hablamos fuera del aire, No, más no, allá de la, el manuscrito. el manuscrito dice ella, lo que dice no el ella. contenido. Bien, Claro. acá está. Esta es la carta supuestamente la carta de la asesina. Todo mal, fue mucho, los amo, todo mal, muy perverso, ¿sí? La Ahora, hermana no, de pero eso no es la Leguizamón letra de de ella ella. confirmó Claro, no. que la Ah. presunta No, asesina eso es un- atravesaba Sí, sí. un tratamiento psiquiátrico como consecuencia de un brote psicótico, posible esquizofrenia. ¿Puedo hacer una pregunta sobre el dato que incorpora la hermana, que nosotros ayer un poco acá Sí. lo presumimos, ¿no? Solo imaginamos que alguien muy, muy alterado en su estructura psíquica podía ser quien Sí. matase a toda su familia y luego se suicidase. Te hago una pregunta, Patri. Alguien que está en medio o atravesando un brote psicótico, alguien esquizofrénico en el momento del pico, ¿puede tener más fuerza que la que habitualmente maneja? No, la verdad que no.
Mayormente no. Mayormente lo que nos da un poco más de fuerza es la adrenalina que nosotros tenemos. ¿Vieron cuando a veces empujamos a alguien que por ahí es más grande que nosotros? Porque tenemos un miedo y ese miedo despierta la adrenalina y nos da una fuerza un poco más allá de lo que somos. Pero realmente un poco más. Si no nos volvemos como tipo las películas fragmentado, que somos superhéroes de